Bienvenidos a La Verdad Oculta, en donde exploraremos los rincones más ocultos de la realidad y su verdad. El día de hoy nos está acompañando nuestro compañero Cuscungo, alias Luciel. Y mi amigo Andrés Delman. Mucho gusto, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo las personas llegan a ser abusivas, crueles y despiadadas, todo sea por el bien del cochino dinero. Para empezar esta historia vamos a hablarle de alguien que es muy conocido y muy popular, que se llama Carlos Ponzi. Este es un italiano que nació en 1882. Él tenía la particularidad de que decían que era un buen estudiante, carismático, pero toda su familia no le caía bien y se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos, en sus principios, fue detenido 2 veces. La primera vez porque estaba tratando de contrabandar tierras y luego por un delito en Estados Unidos por contrabando de italianos. Pero Ponzi tenía la facilidad de querer hacer dinero rápido, ¿ya? Él, como buscaba hacer dinero rápido, se da cuenta de que cuando uno manda una carta de Italia, no venía con un sello postal, sino con un cupón de regreso. Es decir, tú mandabas una estampilla descontinuada de Italia a otro país y ahí tú podías ese cupón de regreso canjearlo por una estampilla actual. La diferencia de valor era muy astronómica porque esto fue más o menos posterior a la Primera Guerra. Había una inflación muy grande, las personas no tenían recursos y esa fue una buena manera de ayudarlos. Varios países se juntaron para tener darles este beneficio a las personas de bajos recursos, pero Ponzi vio que ahí había negocio. ¿Qué es lo que hace? Funda una empresa para poder empezar a comprar sellos postales y cambiarlos por dinero. Se da cuenta de que es el negociazo de la vida. Todo esto empieza más o menos en 1919. Él empieza en principios de 1919 con poca gente, comunica con sus familiares, mándenme sellos postales y los empieza a vender. De repente la gente invierte en él, empieza a meterle platita por aquí, platita por allá, y ya había demasiadas personas, o sea, ya empezó a darse cuenta de que ya no era necesario hacer el trámite de comprar el sello postal, venderlo, hacer luego un recambio y dar dinero a sus inversores. Se hacía solo. La plata empezó a hacerse sola. ¿Cómo es lo que empieza? El esquema piramidal. Es decir, los primeros que llegan invierten y los segundos, con lo que inviertes, pagas a los primeros. Y así vas haciendo. Cada vez necesitas que haya más gente, más gente, más gente, más gente y recibe. Él les estaba dando una garantía. Si tú esperabas 45 días, recibías un beneficio del 50%. Si esperabas 90 días, el 100% de tus ganancias renovaban hacia ti. ¿Ya? Todo marchaba bien, todo iba excelente. Para él, más o menos a partir del mes de mayo, el mes de mayo, él estaba alrededor de $400,000. Esto que vendría a ser en dinero actual como 5,5 millones en un mes. Para el mes de junio, él ya hacía sus ingresos en esa época de 2,5 millones. Y para el mes de julio ya ascendía a 26 millones. Generalmente agregaba como 1 millón al año. Por ejemplo, los 26 millones de 1919 viene a ser equivalente a 364 millones actuales. Por la inflación, ¿no? Por la inflación, claro, exactamente. Lo que hace que Ponzi decida meter más gente, y no es hasta el Boston Post que hace un estudio un economista mandado por el Boston Post se pone a revisar, qué está haciendo Ponzi para ser tan popular, porque todos los diarios, todos los empresarios, todos los políticos decían, no, él es el mejor empresario del mundo, él está dando trabajo, él está creyendo exitosamente. Pero cuando el economista se pone a revisar, el enviado del Boston Post se pone a revisar lo que está haciendo, se da cuenta de que no cuadran los números, porque para que él pueda devolver todo el dinero de los invertidos necesitaba un aproximado de 160,000 estampillas, es decir, cupones de recambio, cuando la existencia a nivel mundial era únicamente de 26,000 estampillas. O sea, ni un cuarto de lo que él necesitaba para poder devolver a las personas es lo que existía en sus arcas, en el mundo. Y no le importaba. Y no fue hasta que el Boston Post hace su análisis que pierde credibilidad. Al perder credibilidad, la gente va corriendo a retirar su dinero. Personas que habían dado todos sus ahorros, habían hipotecado sus casas, no tenían absolutamente nada porque se dan cuenta de que él solamente recibía dinero y nada más.
Para esto, para mediados del 1919, él es declarado estafador y le meten a la cárcel por 5 años, pero sale en libertad condicional a los 3. Se va a Florida, intenta volver a hacer el mismo esquema, pero con tierras. Debido a que es como que muy popular, no le sale. No le sale. ¿Con qué? ¿Con tierra? O sea, Con tierras. Él empieza a especular tierras en Florida, pero como ya era muy popular, muy conocido, no funciona. Claro. Gente ¿Ya? dijo, Con esto sale y se va a Texas. En Texas vuelve a intentarlo, pero y el momento que llega a Texas y vuelve a intentar una estafa, rompe los acuerdos de su libertad condicional. Se rapa el bigote, se rapa la cabeza y trata de escapar en barco. No lo logra. Cae preso, queda unos más o menos 5 años más preso. Después de salir de su condena, se da cuenta Estados Unidos de que él no es americano. Y lo deportan. Ya. ¿Ya? Y llega a Italia, en Italia trabaja con su hermano, deja de hacer estafas, pero va a Brasil. Y en Brasil se pone a trabajar en las cuestiones de aviones, de intercambio de aviones. Dice el rumor que él lo que hacía con los aviones era contrabandear, nada más. Pero el final de Luis Ponzi deja de ser estafador y muere por un simple accidente vascular. No fue asesinado, no es. Recalcar que para cuando su mayor auge en 1919 tuvo el dinero, él embolsaba más o menos 1 millón al día. Y para los días de su muerte no tenía ni siquiera $100 en su cuenta. ¿Puede ser que sea mala gente? Más que mala gente, cuando el dinero es fácil, fácil viene, fácil se va. Y si tú no te importa que una señora que empeñó su casa y puso todos sus ahorros en tu empresa, que sabes que es un robo, creo que sí es de mala gente. Es que decían que, por ejemplo, hubo un caso acá en Ecuador, no sé si escucharon del Lotario Cabrera. Ah, claro. Pero decían que era buena Ahí gente. hay una No, pero hay una diferencia ahí. Lo que se dice del notario Cabrera, es que él hacía lavado de dinero. Es muy distinto a lo que hacía Ponzi. Ponzi lo único que hacía es cobrar los primeros, invertían, los segundos, la inversión del segundo era para pagar el primero, la inversión del tercero para pagar el segundo, y nada más, no habían nada más de dinero. O sea, si no metías más personas, ese sistema no funcionaba. Claro. Es por eso es conocido como el esquema Ponzi o el esquema piramidal. Y solo funcionaría bien si es que aparece dinero que no aparecería o no existiría imaginariamente. Claro. Que lo es que el dinero del funciona, narcotráfico. el notario Cabrera funciona porque él lavaba dinero. Siempre tenía un flujo de dinero. Por eso cuando él se muere, ya no tenía ese ingreso. ¿Y qué pasó con el negrito, el último, que colitaba a los del BOE o que lo habían encontrado ahí? Ah, no, eso sí fue un esquema Ponzi clásico. Sí. Sí. No era, ¿cómo era? Él decía que Don Nasa. Don Nasa. Ya, él decía que Nasa. invertía. No. Él decía que era todo a través de bitcoins, que la bolsa de valores, pero por más que, si tú a cualquier economista le preguntas, en un mes tú no puedes recuperar el 50% de tu inversión. O sea, es imposible. O sea, por más que tengas la moneda más cara del mundo y todo. Y muchas empresas hacen eso del esquema piramidal porque es fácil. O sea, cualquier empresa que dice ven y recluta, tú traes a alguien y ganas por ese alguien, eso ya es un esquema piramidal. Claro, es que esa es la cuestión. Por ejemplo, en lo de Ponzi, él intentaba generar esta farsa, ¿no? De que vas a recibir una ganancia por la cuestión esta de que estamos cambiando los sellos postales y de ahí sale la plata. Pero en realidad es que metes a uno, ese uno mete a otros 3 y la plata de esos 3 es la que se le paga al primero. Exacto. Y esos 3 van metiendo plata y en cada estrato de la pirámide, cada base nueva de la pirámide le va empujando al siguiente. Exactamente, por eso es de esquema piramidal. Exacto, pero en realidad no hay una fuente de producción de riqueza verdadera. No hay. ¿no? Cosa que creo que es un poco diferente de los esquemas también piramidales, pero de negocio, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas esto se caracteriza porque el negocio, como en el caso de Ponzi, escapa al producto como tal y va hacia la gente. O sea, en realidad lo que estás negociando es con gente que se meta en la claro, pirámide. o sea, siempre estás buscando que alguien más nuevo. Y lo típico parece que de esas cosas siempre es como que meter el tema
de cómo crearse una tipo secta o tipo religión, de que vas jalando. Esa es una característica. No tanto, o sea, no tanto. Ya la siguiente historia O sea, les voy a contar algo más religioso. En las empresas, o sea, porque yo he visto en las empresas que te meten ese tema religioso, que tienen algo como cultos que se llaman capacitaciones o activaciones. Claro, todas suelen tener como estas características de grupos coercitivos, se llaman, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, es la presión que te exigen para que te pongas la camiseta de la empresa, agarres la pala, des tu tiempo para que la empresa crezca, porque dicen que eso va a hacer que tú crezcas en la empresa. Y ahora es de moda también el tema de que ser tu propio emprendedor, algo así es. Por ejemplo, todas son técnicas de manipulación. Claro, o sea, te dan el control. Hubo un caso no hace mucho en nuestro país sobre unas pulseras. Tú tenías que hacer una pulserita. Es mundial. No, pero pasó lo que pasó. Claro, o sea, sí es algo de muchos mundial. más países, pero lo que pasó concretamente aquí fue que venía alguien y te decía, ¿sabes qué? Tú puedes generar dinero o haciendo pulseras o trayendo personas. Imagínate si eres presidente, ¿no? Si eres presidente, luego vas a un Bitcoin, inviertan en esto y se desaparece. No estamos definiendo a nadie en particular. Claro, que en realidad son cosas que pueden pasar, ¿no? Claro, pero es la cuestión de la influencia, o sea, exacto. Si puedes tener influencia, ya sea como jefe de una empresa, como jefe de Estado o como persona que se presenta a sí mismo como alguien adinerado, con mucho éxito. Igual hay youtubers, ¿no?, que están generando esta cuestión del esquema piramidal, los coaches. Hay uno que se llama Yados, por ejemplo, hay otro que se llama el Temach, también es otro. Entonces generan todas estas cuestiones que son casi ideológicas, ¿no?, que son de manipulación, lo que decía antes. Popularmente también se le está empezando a conocer a esto como psicología negra, o sea, técnicas de manipulación, de control de masas, y obviamente el esquema financiero que más se ajusta a estos intereses suele ser un sistema Ponzi. Claro. Y ya que estamos tocando eso de que es todo la manipulación, hay que recalcar que sí, bien, Carlo Ponzi solamente cayó porque perdió credibilidad. Claro. Si no perdía credibilidad, eso no detenía, porque todos los empresarios consideraban que él era exitoso en lo que estaba haciendo. Solo cuando pierde la credibilidad y todo mundo va a retirar, es que cae. O sea, solo porque un man dijo, ¿sabe qué? No le va a alcanzar, y lo dijo en el periódico. Sí, en el Boston Post, ahí se fue a la porra. todo. Es que no iba a alcanzar, y obviamente cuando uno empieza a retirar la plata, ya otro no cobra. Y otro, ya sí. Y ya no cobra el siguiente, porque así se maneja el sistema. Y eso pasa cada vez que cae un sistema piramidal. Uh-huh. O sea que el banco de New York, cuando cayó y tuvieron que retener el dinero, o dieron el dinero del narcotráfico para el salvataje bancario que tuvieron en el 2020. Eso es diferente, porque hay eso fue un robo, claro, así. Sí. Ahí fue un robo, o sea, se robaron la plata y punto. Claro, como el feriado bancario, como el corralito en Argentina. Claro, o sea, eso ¿No sería de pronto esquema Ponzi, pero legalizado? No, los bancos. No, es diferente. Tiene otros nombres, eso sí tiene otros nombres. O sea, hazte la idea, que si es pirámide, los de abajo pagan los de arriba, y así, esquema Ponzi. Hay un meme incluso de esta serie de Office, yo no la he visto, pero he visto los memes, donde un personaje está explicando y dice, no, es un esquema piramidal. Yo llego, invierto, y el socio me dice que yo meta a 2 personas más que inviertan, y va dibujando más abajito. Y él dice, y estas 2 personas van a meter otras 3, y va dibujando así, y uno se levanta, le quita el marcador y dibuja alrededor de los muñequitos que él hizo, le dibuja así. Una pirámide. Que no es. No, y es muy, muy famosa, incluso en un capítulo de Los Simpsons, donde dicen, este no es un esquema piramidal, este es un esquema romboide, y sacan un romboide en vez de pirámide, sin la punta, una pirámide sin la punta, así. Es un trapecio, así, no es esquema piramidal. Yo creo que casi la parte más bien, todo el capitalismo realmente es eso, o sea, es un esquema piramidal. Porque, por ejemplo, digamos, yo he trabajado, pongo una compañía. Si me pongo la compañía, estoy bien como gerente, me costó, hice una inversión como gerente, pero tengo que meter 2 a trabajar. 2 que van a invertir, no plata, pero sí su tiempo. Es que tenemos que entender que el capitalismo funciona con la idea de que no está terminado. Siempre tienes que mejorarlo, siempre tienes que avanzar algo más, siempre que tienes que poner algo más. Nunca llega a su gran esplendor.
Esa es la idea del ¿Y capitalismo. qué pasa si se pierde la credibilidad? Pierdo la empresa, se cae todo. No Depende de lo que te necesariamente, dedicas. no O sea, necesariamente. es que ya viéndole como una empresa ya es un poco diferente qué estás haciendo, qué metes. O sea, porque por más que pierdes, vendes salchipapas, ya, prendes la creatividad de un grupo, pero pasa alguien que no te conoce y tiene hambre, te sigue comprando. Claro. Porque tú estás dando, bien o mal, estás dando un producto. Sí estás explotando personas que Sí. trabajan para ti de 12 horas ahí pelando papas, friéndolas y tú no haces nada, pero estás dando un producto a cambio de dinero. Claro, es que esa es la teoría, famosa teoría del valor de la economía clásica, ¿no? O sea, lo que genera riqueza es el trabajo humano sobre la transformación de la naturaleza para generar producción. Eso es lo que genera valor real, ¿no? En la economía real. Entonces, obviamente, el capitalismo tiene esta característica de ser jerárquico. O sea, el dueño de la empresa se contrata un gerente, el gerente contrata dos subgerentes, Sí. el subgerente contrata tres Ajá. jefes de departamento y así. Ya sí. Pero no necesariamente es algo proyectado a una estafa, pero claro, sí es jerárquico. Exactamente. Bueno, y así es como muchas veces las estafas no solamente son por la ambición de la gente, otras veces hay muchas personas que se abusan de las creencias y es uno de los principales problemas que tenemos. Y por ejemplo, hay un caso de Peter Popov. Este era un charlatán que afirmaba que podía curar a las personas que asistían. Él tuvo su mayor auge en 1980, tenía un programa de televisión, iban muchas personas a su culto para que reciban la sanación. Cuando las personas iban, él primero, cuando todo el auditorio estaba lleno, empezaba a decir, tú te llamas tal persona, tú vives en tal lugar y tienes tal mal y te lo vamos a curar. Y la gente iba y se curaba. Él pedía que cogen sus medicinas que son el mal y láncenlas. Botaban medicamentos al piso y él decía, tú estás sano, tú estás salvo. Decía, tú te llamas fulanita de tal y vives en tal lugar. Y así. Y la gente se lo creía. La gente creía que lo que estaba haciendo era real. Pero no fue, más o menos en 1985, el John Randi, era un mago que amaba la magia y detestaba a todas las personas que utilizaban engaños para aprovecharse de la gente, decide ver qué está haciendo. Perdona que te corrija, filósofo. James Randi. Tienes razón, James Randi. Un gran héroe. Sí, y va a haber varias veces que escuchemos acerca de él porque hizo mucho por desmentir a charlatanes. Claro. James Randi lo que hace es mandar a una persona disfrazada de guardia de seguridad para que se esté paseando por toda su iglesia. ¿Ya? Él se está paseando y de repente empieza a ver que hay una radiofrecuencia. Y pone a escuchar la radiofrecuencia y la voz de Dios que escuchaba Popov en realidad era su esposa, diciéndole, fulanita tal se llama tanto, vive en tal lugar y tiene tal enfermedad. Y él repetía y lo hacía. Incluso hay grabaciones donde le dice, ten cuidado con esa señora de allá lejos, no quiero que le manosees el pecho, te estoy vigilando. O en momentos en donde una persona con cáncer se escucha como las personas de se ríen por la deformidad que el señor tenía. ¿Ya? ¿No? Y cuando esto se da cuenta, o sea, se expone lo que está haciendo, Popov justifica diciendo que no es así, que es, o sea, tal vez me dan alguna indicación, pero no me están dando esta información. O sea, es por ejemplo en el caso de que ponte, ¿no? Digamos que un supuesto hubiese un grupo o una religión o algo así, que recibieran confesiones de todo el mundo de cosas delicadas y que tengas este poder para decir cuál es bueno y cuál es malo. Chuta, no, es un poder demasiado grande. Ellos lo usaban para decir... ¿Cuál está enfermo y cuál no? No, a cuál le puedo quitar plata y a cuál no. O sea, claro, enfermo y con plata y así con creencias medio dudosas, Claro, este porque es el pichón, este es el... todos los que asistían a las reuniones de Popov, lo que hacían es llenar un cuestionario. Ya tú llenabas quién eres, dónde vives y lo que tienes, justificando, tú vayas a necesitar una oración especial, pon aquí lo que necesitas. Y con esa información le transmitían en el momento del espectáculo a Popov para que él diga estas cosas. Después del momento de hacer que arrojen sus medicinas, el momento de salvación, pasaban baldes enormes para que pongan dinero ahí. ¿Ya? Pero lectura en caliente, creo que se le llama sí, eso, ¿no? ¿Cómo? Porque ¿Cómo dijiste que se llamaba? Lectura en caliente. Lectura en caliente. O en frío. Creo que en caliente es, por ejemplo, cuando vas donde un adivino, ¿no? Ajá. Y te empieza a ver la ropa, te empieza a ver
te empieza a hacer preguntas una que otra y con eso te va adivinando. Hay de hecho un libro que se llama, chuta, se me fue el autor. La autora es una mujer, si no me equivoco, pero se llama Libro de un mago. Ya. Magia de cómo realmente funciona y cómo crear la magia. Ya. Y realmente es un libro de neurociencia. Ujú. Es una Y forma es- de manejar a las personas. El ilusionismo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, y en mi, Persuasión, creería yo, porque si el ilusionismo es presentas algo, pero realmente la persuasión También, es claro. haces ver o ves con ellos algo que quieren ver juntos. les vas convenciendo así. Es como que vas Vas a poderlo implantando una idea en su cabeza de Sí, manera sí, un sugestiva, le Inception. vas metiendo así. Por ejemplo, algo más que pasa que hace Popov en 1985 es decir que necesita que donen dinero para comprar Biblias y mandarlas con globos a la Unión Soviética. La paz, lo Pero que necesitan paz. extrañamente, después de haber recaudado mucho dinero, le robaron. Oh. Robaron su iglesia, lo desfalcaron. Mira, como al chico este que es presidente, que luego extrañamente de recomendar que compren esa criptomoneda, ay, le robaron los inversionistas, Exacto. pobrecito. Ya. Lo Pero la mismo. diferencia de Popov es que después de haber dicho, me robaron, consiguió más dinero. Porque las personas dijeron, no, nuestro Claro. Salvador necesita apoyo. Necesita apoyo. ¿Ya? Pero bueno, así siguieron existiendo denuncias. Dejó de ser famoso por la televisión. Así que decidió empezar a hacer sus mensajes por radio. Hasta el día de hoy, él sigue solicitando dinero a través de esas cosas. O Incluso sea, en el- ¿vive todavía? Sí, todavía vive. Pero es libre ya. Nunca ha ido preso. Nunca fue preso, nunca nada. Popov jamás ha caído preso. Era sanador. Charlatán primero. Charlatán. Era un charlatán que decía que te va a curar y todo, pero como digo, fue perdiendo credibilidad, pero eso no significa que se ha detenido. Inclusive en los momentos de cuando hubo la pandemia, si tú ponías tu código de tu correo electrónico en su página web, él te mandaba una foto y diciéndote que él te va a curar si pagas X cantidad de dinero y tocas la foto que te mandó. Diablo, señor. Ya, solamente con eso, o sea, tú tocas la foto y estás curado. Ya, no necesitas hacer nada más. En ese caso, por ejemplo, el poder de la superstición, ¿funciona? La- Es de lo que se aprovecha. Claro, es que, por ejemplo, tú crees, o sea, tú tienes una creencia, tú crees en un Dios, en una entidad superior, como tú quieras llamarla, y hay personas que utilizan tu fe Ah. para hacer dinero. Por ejemplo, él utilizaba las creencias que tenían las personas en Dios, en una religión, ¿De dónde para era? manipular. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Él de Estados Unidos. Ah, razón, o sea, por ejemplo, ponte, no, a la gente que realmente cura o sana, de las que he sabido, o de casos súper extraños que hacen ese tipo de cosas, mueren pobres, viejo. Ujú, pero Pachita, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, de Pachita también se duda un montón, ¿no? Y se dicen un montón de cosas. Pero es verdad, o sea, realmente dentro de la mayoría de creencias esotéricas, sobre todo cuando tienen que ver con los pueblos originarios, la cuestión de mercantilizarlo lo corrompe. Entonces Obviamente. es como que el brujo pierde ese poder al momento de convertirlo en un producto, él necesita estar en otro plano para eso. Por eso bastantes pueblitos ancestrales de aquí del Ecuador sí se cuidan mucho cuando alguien ingresa a su comunidad. Claro, porque Entonces- son de hecho esas mismas técnicas las que pueden llegar a utilizar por fuera o solo adquirir el lenguaje. O sea, imagínate tú solo adquirir ese potencial que tiene el chamán de tocar alguna fibra sensible en tu ser y hacerte reflexionar y transformar. Y en vez de usarla para eso, usarla para bajarle la guardia a alguien y pedirle plata. Ah, y eso pasa. He Eso escuchado pasa, claro. casos de Claro, supuestos chamanes que sí, que enferman más y tienes que ir a más sesiones, ¿no? exactamente. Por ejemplo, Popov demandó a la NBC porque dijo que ellos estaban utilizando videos con donde salía su esposa, pero no era su esposa, según Popov, era una actriz y estaba difamándole. Ya, esa fue la última vez que él estuvo en cadenas grandes, ya. Se calmó, no se le ve muy famoso hasta 1987, donde vuelve a ganar popularidad y trata de entrar en un canal de cable secundario que se llama Black Entertainment, que es principalmente trataba de reivindicar a personas de color para que tengan acceso a los medios de comunicación. Era un canal de cable bastante pequeño en los Estados Unidos, principalmente en el área de Florida, ¿ya? Y denuncia, o sea, el canal empieza a recibir cartas de denuncio de muchas personas que antiguamente
fueron a que Popov les cure. Y como no les había curado y habían empeorado su vida, incluso hay un caso de un niño que dice, yo no tengo casa gracias a que mi madre le daba $1,000 a la semana a Popov para que nos cure. Y ahora no tenemos dónde vivir. Estamos sanos, pero sin casa. Exactamente. Sanos pero sin casa. Sanos tampoco, chucha. Claro, y James Randi lo desenmascaró. Entiendo que ahí bajó la popularidad, ¿no? Sí, pero... gracias a los videos que Randi consigue, es que la NBC le demuestra que está mintiendo. ¿Ya? Por eso es que pierde mucha de su credibilidad. Pero no fue preso. No fue preso. No va preso, y porque él alega que la gente dio por voluntad propia y tal, y cosas así de ese tipo. Inclusive creo que vendía, no sé, no estoy seguro. O sea, dejan antecedentes, o como dicen los abogados, dejan precedente para piedras, defender. Pero agüita. El agua bendita. Vendía agüita bendita, agua cristales. bendita. Sí, vendió agüita, cristales. Lo último que vendió era su foto a través del internet para lo de la pandemia. Claro. O sea, era cualquier cosa que él podía hacer merchandising, lo hacía. Sí, y como es religioso, no es difícil acusarle de estafa, porque la religión está protegida, pues, por la ley. Y sí, hubo una desgracia ese tipo. Y claro, cayó la popularidad por suerte, la gente dejó. Claro, o sea, el problema es que primero fue decayendo, ¿no? Tenía primero un programa de televisión, luego fue a canales de televisión externos, luego a cables solamente internos del país, luego solamente a través de radio. Cuando lo hizo solo a través de radio, Inglaterra, el Reino Unido, denunció que no se puede transmitir sus publicidad a través de los medios comunes, o sea, no se puede hacer eso porque está promocionando una estafa. En 2007 fue vuelto a acusar para tratar de conseguir fondos de manera ilícita. Ahí está una de sus tantas veces en las que trataba de meter que vendas agüita curativa, fotitos milagrosas y todo ese tipo de cosas. Actualmente sigue en eso, todavía existe mucho Popov. En realidad la mayor parte de sus actividades son a través de las redes sociales, ¿no? Pero ya no tiene el mismo poder porque ya ha sido denunciado tantas veces que ya ha perdido mucha de su credibilidad, o sea, ya en realidad ya está, pero aún así siempre hay alguien que esté dispuesto a seguir creyendo, o sea, porque a veces la fe te vuelve ciego. Claro, no, y la gente está vulnerable también, o sea, esa es otra característica de este tipo de esquemas, igual con el Ponzi, ¿no? O sea, una persona en un momento de vulnerabilidad, en un momento de inestabilidad económica, de inestabilidad emocional, justo le agarra el estafador, y es lo que decía antes, o sea, el estafador ve a alguien en esa condición y dice, este es el pichón, cae. Uh-huh. Y es así. Y ahora, por ejemplo, vamos a hablar de alguien que estuvo más o menos paralelo a lo que es Popov, pero con Randi tuvo muchos encontrones, que es el psíquico Uri Geller. Uri Geller. El de la cucharita. O sea, es el señor de las cucharitas. O sea, es de Israel. ¿Ya? También tiene nacionalidad británica, y este personaje desde muy joven decía que tenía superpoderes, o sea, que él era capaz de utilizar su energía para cambiar otros artículos y hacer cosas. Desde muy joven lo inició, al principio solamente hacía espectáculos en lugares de mala muerte y fue ganando popularidad. Telequinesis es lo que él principalmente decía, ¿ya? Porque él tomaba unas cucharas, las frotaba, decía dóblate y pum, se rompían. ¿Y él ganaba plata cómo? Con presentaciones, muchas presentaciones. Aparte de eso, él aseguraba que podía sentir dónde habían minerales y petróleo, ¿ya? Y en Australia, una empresa le dejó que compre a 20 centavos la acción de una petrolera. Y gracias a eso es que él tiene muchos recursos. Realmente él es una persona que tiene mucho dinero. Actualmente sigue viviendo, ¿ya? Pero sigue dando espectáculos. Sigue dando espectáculos y muchas cosas. Y por ejemplo, Randi contra Geller escribió un libro diciendo la verdad de Uri Geller. Y eso tampoco lo detuvo. O sea, Uri Geller es como, no tienes idea de lo que hizo Geller. Ya, por ejemplo, escribe un libro que se llama Mi Historia, donde cuenta lo que él es capaz de hacer, todas esas cosas, todos esos superpoderes. ¿Él escribió o le dieron escribiendo? No, él sí escribió. No, él es una persona que se vende muy bien,
Ya, en realidad cuando fue a un programa de televisión, ya, el presentador era bastante escéptico y en vez de dejarle utilizar sus cucharas, sus artículos, le tuvo algo listo. En ese programa tuvieron que tener una propaganda de más de 20 minutos porque él no podía hacer nada, ¿ya? Después de casi una hora, él dijo, no me siento lo suficientemente fuerte, tú me estás poniendo nervioso, no lo puedo hacer. Y él estuvo a punto, ya se fue, no hizo nada, y él se iba a retirar. Pero ahí es que su manager se da cuenta de que él tiene talento. Él tiene talento, así. Él tiene talento, entonces vamos a seguir sacándolo adelante, porque aparte de esto, hubo un programa en Estados Unidos que trataban de descubrir los poderes psíquicos de las personas y le hacen pruebas donde no pueden explicar cómo logra hacer sus actos, ¿ya? Y sacan un reportaje de 17 páginas, las cuales él usa hasta el día de hoy como el aval científico que muestra que sus poderes son reales. O sea, y él cobraba las entradas a sus eventos. Exactamente. Por ejemplo, ya más o menos te voy a dar un número para que más o menos tengas una idea de cuánto cobraba él. Aproximadamente para una sesión privada, tenías que pagar 1 millón de libras. Y para un espectáculo a gran escala, él cobraba 350,000 libras. ¿Ya? Es para que te des cuenta del nivel de dinero que él manejaba. Lo que ahora está pasando con los coaches, ¿no, viejo? Son coaches de vida. La diferencia es que el coach de vida por lo menos se interesa en tu vida, mientras que Geller lo único que hace es decir, yo puedo doblar cucharas. Pero eso te puede hacer mucho daño además. Claro. Es lo que decía el Carlos de antes, ¿no? Que claro, o sea, puede haber una persona que de pronto se esté informando mucho de tu vida y luego la usa en tu contra. Claro, no. A mí me parece igual como bastante peligroso. Claro. En estos casos, por ejemplo, creo yo que esos manes parece que han estudiado bastante bien ciertas figuras institucionales que funcionan muy bien. Por ejemplo, en el esquema piramidal, para mi parecer, yo lo veo muy semejante a los bancos, pero es institucionalizado. Uh-huh. El problema, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un tiempo en que ya se dieron cuenta que lo que habían impreso en billetes no había en reserva de oro. El patrón oro, claro. Entonces, la orden vino desde arriba, del 1, y de ahí de a poco se fue cayendo. Y cuando cayó esto, es muy diferente. Lo que hicieron ellos es justamente salvarse a través de cogiendo el dinero que habían tomado ilícito o el de los delincuentes y respaldando ese otro dinero. Uh-huh. La pregunta es, ¿y el dinero que se quedó impreso, que estaba de más, existe o no existe? ¿Se usa o no se usa? Ya se dividió en todas las manos que portaron parce. Por ejemplo, algo que me pareció sorprendente de Geller fue que en 1973, posterior a las pruebas que hizo la CIA, se le acusó de que era un espía secreto de la Mossad. O sea, es como la CIA, pero de Israel. Claro. No jodas. Sí, se creía que era esa porque le atinó a uno así, él es espía, así, por pura casualidad le atina, él es espía, y resultó que ha sido espía. Y a partir de eso es que se genera toda esa él empieza a poner esa otra pantalla de humo que la CIA me necesita, cuestiones de espías y otra cosa, y empieza a construir más cosas. Pero él fue más allá, o sea, él hizo cosas que me parecen... En 1997 hasta 2003, él se pone a ayudar a un equipo de fútbol de segunda división de Inglaterra, Exeter City, ¿ya? A que salga adelante. En el 97 empieza que con sus poderes les vamos a ayudar, que sí que no. Para el 2003 el equipo tuvo que desaparecer porque no había logrado nada. En la primera intervención el equipo perdió 5-1. Ahí sí funcionan en cambio los coaches. Ahí sí funcionan los coaches. No, y eso no es nada, o sea, él empieza a cometer cosas extremadamente rarísimas, ¿ya? Por ejemplo, en el 1991 demanda a la empresa Timex porque saca una publicidad acerca de un reloj que un psíquico no puede detener y dice que está basado en él. ¿No? Y como si eso fuera poco, o sea, también demanda a la empresa IKEA, porque la empresa IKEA tiene unos asientos que tienen las patas dobladas. Y como tienen las patas dobladas y se llama Uri, ya le demanda porque le están copiando. No, pero la que más me causó así como me rompió la cabeza fue que en el año 2000 Geller quiso demandar al creador de Pokémon y se fue directamente contra Nintendo por una demanda de 60 millones de libras. Pero a Nintendo nadie le ganó una demanda. No, nadie le ganó una demanda porque el personaje Kadabra
está supuestamente como una inspirada, cuchara. tiene cucharas y cuando ataca dobla las cucharas con sus poderes. ¿Ya? El creador de Pokémon descontinuó a Kadabra hasta que se solucione el problema para evitar conflictos. Pero como dices, o sea, nadie le gana a Nintendo. No, Nintendo. ¿Ya? Para que veas del alcance del querido Ugri. ¿Ya? Randy, para mostrar que lo que está haciendo es falso, crea a 2 psíquicos que hacían exactamente lo mismo. Doblaban cucharas frente a las personas, pasaron pruebas científicas en donde muchas de las formas en las que lo superaban es que mientras no me ve, cambio de cuchara, tenían la capacidad de soplar sin que notes que estás soplando o hacer viento con las manos para mover objetos, descubrir cuál es el trucado, qué es lo que tienen que hacer. Y de esa manera, Randy trata de desmentir lo que es Geller, pero sigue teniendo más fama y más fama porque siempre hay alguien más que puede creer. Fue de Estados Unidos a España, a México, y todos lados sigue vendiendo la misma idea. Incluso tiene un auto que está lleno de cucharas dobladas, que supuestamente son todas las que él ha doblado. Ya, muchas de sus actuaciones llegó a ser como de histeria colectiva. Y llamaban a decir, en mi casa también se doblaron las cucharas que hizo Ugri. Como estas misas de espectáculo de la iglesia de Jesucristo de los... No, ¿cómo es? La de Brasil. Pare de sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir. Eso sí fue terrible, o sea, es... Chuta, qué poder que tienen. Yo creo que por eso hay sectas que dicen que el conocimiento se tiene que cuidar o se tiene que alejar del humano. Pero realmente si el conocimiento no está en todos los humanos, pasan estas cosas. Claro. Pero a veces nos juega mal, porque Geller se vende, o sea, actualmente vende sus libros con el pretexto, con la idea de que tú puedes hacerlo. Yo te puedo enseñar a hacerlo, porque todos tenemos el mismo poder. Y te dice qué calibre de lima tienes que comprar. De qué gramajes del papel que es para hacerle así. Y por ejemplo, Randy ya estaba molesto con esto y Randy implanta, o sea, actualmente él creó una fundación que se dedica a hacer este tipo de desmentir cosas y hay un premio de $1 millón para el que vaya y demuestre que puede o tiene algún poder. Ahí le subió. ¿Ya le subieron? Le subió. Qué bueno. Lo que pasa es que Randy muere en el 2020. Lastimosamente, el que hace el bien muere y los 2 que están haciendo el mal siguen ahí. Pero bueno, ahora es un poco más difícil acceder a ese premio. Pero por ejemplo, si alguien pudiera hacer estas cosas, no va a ir por dinero. No, pues estás haciendo dinero de otra forma. Totalmente. O sea, alguien que decía, bueno, alguien que me dijo, si estás frente a Dios, si estás con el Espíritu, o sea, si estás con alguien tan poderoso que te puede dar todo lo que quieras, ¿solo le vas a pedir dinero? Es que también tienes que entenderla, o sea, si una persona nunca ha tenido mucho dinero, siempre va a ser su anhelo conseguir mucho dinero en una sociedad capitalista. Claro. O sea, véasle como le veas, o sea, es como cuando vos ves un grupo de personas que han venido de un lugar con mucho dinero, familias con recursos, se vuelven personas que viven de la tierra y todo, es mucho más fácil desprenderse del dinero porque ya lo vivieron. Pero una persona que nunca tuvo dinero, que toda su vida ha tenido escasez, que hay veces que no desayuna, hay veces no come, no va a desprenderse de la misma forma del dinero, porque ya ha padecido, ya ha vivido en la carencia. Y por eso ha habido mucha gente que sí ha intentado ganarse Ahora, el premio. Justamente Claro. ese tema de la carencia quisiera que me expliques. ¿Qué es realmente la carencia? Bueno, es el tema de hoy. Estamos Veas, hablando de para los dejártelo rápido, ¿ya? Para dejártelo rapidito, ¿ya? Mira, por ejemplo, la carencia es la consecuencia del deseo. Si tú dejas de desear, dejas de tener carencias, porque ya no quieres algo y no lo necesitas. Y al eliminar el deseo, eliminas la carencia, al eliminar la carencia, eliminas el sufrimiento. Y si hacemos regresivo, nos armamos un esquema Ponzi. También. Por ejemplo, algo que me gustó de lo que hizo Randy, como para mostrar que cualquiera puede hacerse un psíquico, es que inventa un psíquico que se llama Carlos. ¿Ya? Lo vuelve tan popular que llena el auditorio de ópera de Australia, el Music Hall, no sé si le cachas, en Sydney, ese que tiene con formita de barco, ¿ya? Llena, 5,000 personas van y a todos les preguntan cuando están, yo sí le creo, ¿ya? Para convencer a esto, emitió publicidad de que él ha actuado en un montón de teatros que no existen, certificaciones científicas que tampoco se hicieron y ningún medio de comunicación
las confirmó o llamó para preguntar, oigan, esto es cierto o esto es aquello. Al día siguiente muestran que Carlos es un farsante y él cuenta, no, todo esto fue un engaño para mostrarles que cualquiera puede fingir ser psíquico. Y no le han de haber creído. No, sí, le creyó, o sea, porque o sea, va el psíquico, va con Randy y dice, o sea, no, todo lo armamos para demostrar lo que hicimos. Pero ni aún así te lo creían. Hay personas que siguen creyendo que en realidad trataron de ocultar el poder del psíquico y todo, pero, o sea, todo fue montado. Es como lo de Uri Geller mismo. Una vez que se hicieron más de una vez demostraciones en televisión, donde por ejemplo, le quitaban sus cucharas trucadas ya limadas y le quitaban sus papeles ultraligeros que él podía mover con las manos, como decía filósofo, como soplando, le hacía el disimulo, y él falló, porque obviamente no tenía superpoderes, no los tiene. Uh-huh. Y él decía, no, lo que pasa es que aquí la vibra está fea, entonces mis superpoderes no se activan. Fin. Y se iba, o sea, y el que quiere creer, cree. Exacto. O sea, esa es la cuestión, ese es el problema de los que manipulan a las personas. O sea, no van por todos, o sea, solo van por los que creen. Yo creo que tiene que ver también la necesidad de la gente de sentirse que está ante un conocimiento revelado. Porque, claro, o sea, espectáculos de ilusionismo hay lo que quieran. Uh-huh. Está Houdini, por ejemplo, que también era muy enemigo de los charlatanes. Houdini decía, a ver, esto yo te estoy diciendo, yo soy un mago, es un ilusionista. Un escapista. Pero voy a hacerte este truco tan del putas que te va a dejar roto, así. Te va a dejar roto, no vas a saber cómo lo hice y vas a pensar que es magia y tu cuerpo va a sentir que es magia y va a ser magia. Pero te estoy diciendo que esto es un espectáculo que yo hago. Entonces es honesto, cacho. Y obviamente ver el espectáculo, hacer el consenso con uno mismo se llama anulación de la incredulidad, se llama ese efecto. Que es como cuando vas al teatro. O sea, sabes que son actores y todo, pero tú por un momento apagas eso y te crees lo que estás viendo, como cuando vas al cine. Uh-huh. Lo mismo. Pero en cambio en estos casos, la gente lo que está buscando es sentir que está presenciando algo que nadie más presencia, que ellos, porque no sé, porque la vida les condujo a este conocimiento tan único y por lo tanto ellos también son tan especiales como para presenciarlo, lo están presenciando. Pero en realidad solo es gente que sabe que esta condición psicológica existe, que se aprovecha de ella y que les está vendiendo lo que ellos buscan. Esta ilusión de que hay algo más allá, ¿no? que el misterio, en verdad existe algo misterioso, uh-huh, que tú puedes tener contacto con ello a través de un módico pago, a veces no tan módico. Es la diferencia que tiene Geller. O sea, Geller cuando iba a un medio de comunicación, generalmente los canales se acercaban a decirle, bueno, ¿dónde ponemos las cámaras para que no se te vea el truco? Y él se ofendía, porque decía, yo no hago ningún truco. Chuch. Todo esto es real, así. Por eso llevo mis materiales para que veas que todos son reales y todo. Y era una manera de justificar utilizar sus propios cucharas, sus botecitos, sus papeles, ¿ya? O sea, es decir, no es un truco. No tengo que hacer un truco. Aquí está, es real. Es muy complicado, pienso yo, porque alguien dice que los andinos mismos consideran que todo tiene su propia energía y su propio acuerdo en la existencia. Uh-huh. Por ende, parece que razón tiene el dólar de llamarse dólar. Viene cargado de tanto dolor. Y creo que eso nos hemos olvidado en la actualidad porque el dolor de los demás no nos interesa mientras estemos bien realmente. No, es verdad. Eso es cierto. A veces no somos no pensamos tan en el prójimo. En realidad la empatía y el pensamiento colectivo son gestos evolutivos. O sea, la gente que estafa, por ejemplo, puede parecer muy pilas, pero en realidad lo que sucede es que son retrasados, ¿cacha? O sea, por ejemplo, en las series, en las películas, se retrata a los psicópatas, por ejemplo, como, los super genios, mira cómo planea esos asesinatos, cómo se encubre. Pero en realidad es un retrasado, pues si fuese tan inteligente simplemente tendría buenas relaciones con los demás, se ganaría la vida de una forma útil para la sociedad. Eso es la inteligencia. Claro. Como por ejemplo un rasgo, o sea, uno de los primeros rasgos de civilización que tuvo la humanidad
no es que hayan hecho flechas, no es que hayan manipulado su entorno, no es que hayan modificado una piedra, no, es que curación. cuidaron a un enfermo. Es la O sea, curación. los primero que hacen es cuidar a un enfermo, porque hay muy pocas criaturas que hacen eso, hay muy pocos animales que cuidan al enfermo. No, realmente todos los animales tienen su instinto, tienen su forma. No todo. Digamos, No todos. Aparece ese comportamiento a veces. Dependiendo, por ejemplo, hay veces que un pingüino con la comida en la boca corre para que sus crías le sigan y el que le alcance y mantiene el paso es el que va a vivir y punto. Claro. O una Sí. nutria, ve, ay, me van a coger, tómate de mi cría. O unas águilas dejan que sus pichones al no tener para eso, mátense y el que sobrevive todo bien. Bien que topaste las águilas. Bien, las águilas pasa eso. Realmente ahí Varios animales. justo en ese tema, pero hay el caso contrario del cóndor, ponte. El cóndor se va la mujer a buscar el alimento y el papá se queda cuidando al huevo. Entonces ya hacen este tipo, digamos, de sostener la colectividad a través de esa familiaridad entre los que van naciendo del cóndor, porque el cóndor tiene 1 o 2 huevos exagerados, o sea, Claro, es que bueno, dentro de unos 4 o 5 años, y eso es lo único que pone dentro de sus 40 años. Claro, pero por ejemplo, ese es un instinto condicionado, por ejemplo, por la escasez y por la dificultad de reproducirse. Y esa es la cuestión con el ser humano. O sea, hay un punto en el que el instinto ya simplemente no es un marco de referencia para interpretar el comportamiento humano. Porque el ser humano está atravesado por el lenguaje. Y una vez que te atraviesa el lenguaje y que el instinto ya no es instinto, sino es pulsión o deseo, o civilización o cultura, como se le quiera llamar, ya simplemente no hay un condicionante del comportamiento. O sea, los parámetros son, no siempre son los más racionales, pero al menos siguen una línea de lógica, digamos. O sea, diríamos que la evolución como tal ahí sería la empatía para nosotros poder ver al otro y crecer juntos. Claro, es que la Y empatía no es más el- la es el- empatía no para jales manipular. solo por ti. O sea, no jales solo La por ti, falsa sino empatía. tienes que pensar en el otro. O sea, porque la empatía existe. Claro. O sea, la empatía es esa comunión que tenemos o esa energía que empezamos a emanarnos entre nosotros que se genera a través del lenguaje mismo. Sí, claro. Entonces- Es que esa es la cuestión. O sea, no puedes tener empatía, por ejemplo, los animales. A ver, Dices, no. ay, qué bonito, cómo le ayudó al otro. Dices, no. Por ejemplo, ahí sí yo difiero un poco. Son- El perro es el animal más empático del mundo. Puede ser. Porque, por ejemplo, tú estás en el estado de ánimo que estés, tu perro va a ponerse en ese mismo estado de ánimo. Porque las células de espejo Sí, que tiene sí, el perro las células de espejo existen, claro. es un se genera proceso esa de evolución. empatía. Exacto, pero esa es un poco la cuestión. Como decía O sea, bueno, Principito. no tenemos la certeza de que determinadas especies de animales que aparentan integrarse, por ejemplo, con nosotros, como los domésticos, por ejemplo, como los perritos, tengan verdaderamente autoconciencia del sí mismo, o sea, conciencia de su propia existencia. Qué brutal No tenemos, Principito, loco. no tenemos evidencia de que sea así. Aparentemente sí, en algunos experimentos. Claro, la que con más me, de primates, esa, por de esa ejemplo. situación, la que más me sorprende es la de los elefantes. ¿Ya? Ujú. Los elefantes primero Cómo administran la muerte, son ¿no? conscientes de su cuerpo, Claro. ¿ya? Por su tamaño, y si uno de su manada se encuentra en un problema, un elefante va a decirle como que tranquilo, estoy aquí. O sea, mientras está solucionando los otros del problema, es como que le dice cálmate, o sea, aquí estoy. No hace nada más que como tener contacto Oye, qué con de él. putas eso, loco. ¿Ya? Claro, pero esa es la cuestión con la empatía en específico. O sea, no sabemos hasta qué punto eso es producto de que él ya está consciente de su propia existencia y está generando cultura, lo cual sería un rasgo evolutivo tremendo. O si es que lo que está haciendo es que sus Puede neuronas ser, ¿no? de espejo actúan y como reflejo está generando un comportamiento instintivo que a lo largo de las generaciones le ha servido. Exacto. No tenemos todavía evidencia de eso. Los estudios más vanguardistas estudian el lenguaje de los animales, ¿no? Los sonidos que producen, el tipo de lenguaje corporal y hay estudios estadísticos comparativos con el lenguaje humano, pero todavía no hay conclusión, no hay nada concluyente. Pero aparentemente, de momento, los que tenemos cultura y por lo tanto empatía, porque somos conscientes del uno de sí mismo, somos los seres humanos hasta el momento. Pero
Yo creo que sí. O sea, yo creo O sea, que nosotros sí, viéndonos como nosotros, porque no sabemos cómo serán los humanos. porque no sabemos. No sabemos Exacto. cómo es el lenguaje de los Claro. animales realmente. Exacto, exacto. Ya. No, O sea, no, porque es- si en otro caso es como los Simpson cuando se revelan las ardillas. Claro, como cuando Los se de- veían los de delfines. también. Los Ah, delfines. Los delfines es terrible, o sea, no, no. En estas cosas pienso que el lenguaje como tal tiene que ser esa herramienta No, las para ardillas evolucionar, es ¿no? en Rick and Morty. Ah, perdón, cierto, las Esa, ardillas Rick en y Rick y Morty. Morty. Tienes Rick y toda la Morty, razón. En la parte de los de las estafas, chuta, ¿qué te diré, loco? Yo pienso que las estafas estamos a la merced todo el tiempo realmente. Sí, o sea, lo único que tenemos que hacer es tener cuidado, o sea, con lo que está pasando, o sea, no confiar. Nada que venga con mucha facilidad es lícito. O sea, si el dinero te cae sin esfuerzo, si la salvación, si una curación te viene sin hacer nada más que por dinero, o sea, a veces la ambición rompe el saco y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, o sea, porque nadie te va a regalar nada. O sea, todo tiene que tener un cierto nivel de esfuerzo. Digamos que No, yo iría un paso más allá ya. Hay gente que es consciente de esto, pero de todos modos apuesta por el dinero fácil. Porque dicen, ah, no, pero yo sí tengo buena suerte, yo sé cuidarme, yo soy pilas. Ya, metámonos nomás en esta red de lavado, en esta Por eso es pirámide. que existen Y les va los bien, loco, casinos en algunos. otros países, en otros lugares tienen mucha fama, siguen siendo sustentables, aunque tú sabes y eres consciente de que el casino no va a perder. Tú vas y metes tu Claro. plata y no sé. el lobo de Wall Street. Eso apegó mucho a lo que es la ambición. Imagínate que ahora el man va dando capacitaciones de ventas, loco. No te vayas tan allá. El gran vendedor. Te ubicas de Donald Trump. Él nunca, él no ha invertido su dinero para sus cosas. Y además, cuando él construye un hotel o cualquier cosa, no le paga a la constructora. Prefiere meterle en un litigio porque supuestamente hizo mal su trabajo y el litigio dura años, de años porque él lo puede sostener. Pero la pequeña empresa no. O sea que el libro del toque de Midas de Donald Trump y Roberto Kiyosaki realmente es una mentira. Una estafa. Y esa es la verdad oculta. Loco. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana donde hablaremos de algo más siniestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy brutal esa conversación. El toque de Midas es una estafa, viejo.